Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. 60 años de las palabras de Fidel a los intelectuales. 60 años de la fundación de la UNEAC. Una historia vivida, una historia escrita, pero un futuro lleno de desafíos, de nuevas tareas, de nuevas ideas, de nuevas perspectivas. Esta noche en nuestros diálogos de verano tenemos el placer y el honor de que nos haya recibido aquí en la sede de la UNEAC la persona que ocupa hoy la presidencia de la organización. Se trata del realizador audiovisual y Premio Nacional de Periodismo Cultural, Luis Morlote Rivas. Buenas noches, Morlote. Buenas noches. Bueno, y gracias por venir a la casa nuestra y invitarnos a tu casa también. Bueno, las gracias a ti, que siempre has colaborado desde tu etapa de la Asociación Hermanos Ahí, siempre has colaborado con nuestro programa, con Diálogo Abierto y en general con nuestros medios audiovisuales. Bueno, yo mencionaba que tú tienes el Premio Nacional de Periodismo Cultural, José Antonio Fernández de Castro. Tú tienes, digamos, una historia porque tú tienes 2 programas activos en la televisión actualmente, Paréntesis y el Noticiero Cultural. Espacios que creo que han cumplido cometido, que son muy bien recibidos y que reflejan intereses de un sector importante de lo que es la creación intelectual cubana. Pero, según estaba leyendo en tus fichas geográficas, tú comenzaste desde tu etapa de estudiante a colaborar con la radio en Zaguala Grande. ¿Es así? Es así. Y luego, bueno, en la emisora Villa Clara, ahí obtuviste premio en un Festival Nacional de la Radio, con unos programas especiales que hiciste. Y entonces has dirigido programas tanto en la emisora de Santa Clara como en Radio Rebelde, tengo entendido. Entonces, quizás quisieras comenzar hablándome de esta faceta, digamos, de tu vida profesional. A ver, Loli, bueno, agradecerte porque últimamente, hablando siempre de lo que nos ocupa en este momento, que son los 60 años de la UNEA, yo no venía preparado para hablar Yo lo sé. de esto, pero yo creo que está bien. Te puedo decir que la pasión más grande que tengo es la realización en los medios de comunicación. Yo incluso, algunas personas me dicen, bueno, ¿cómo tienes tiempo todavía para diariamente trabajar en el noticiero cultural, para mantener el ritmo que lleva, como tú sabes? Tú tienes mucha experiencia en eso, un programa de televisión que te exige todo el tiempo estar pensando esa comunicación con el televidente o con el radiovidente. Es como una terapia. Para mí los medios de comunicación son como una terapia. Yo guardo muchos recuerdos muy lindos del trabajo en radio universitaria que tú mencionabas, que fíjate, se pudiera pensar que es menor si uno piensa que es una radio base, como se conoce en la universidad, pero en la radio universitaria de la Universidad Central de Las Villas tenía una concepción como una emisora radial, con programas distribuidos en una parrilla de programación desde la mañana hasta la tarde-noche, con una audiencia de miles de estudiantes universitarios. La Universidad Central de Las Villas es un campus precioso, es un lugar excepcional, y yo estudiaba filología. Y ahí empecé a trabajar con un colectivo muy unido, que todos están hoy en los medios de comunicación y son figuras reconocidos de la radio y la televisión cubana, de diferentes especialidades en ese momento que estábamos estudiando. Es que te hago una acotación, creo que necesaria. Sí. La emisora provincial de Villa Clara, de Santa Clara, y en general las emisoras municipales de esa región son productoras de programas de gran calidad, ganadores de festivales, de concursos. Sí lo son. Mira, una cosa interesantísima, en los estudios de audiencia que se hacían por parte de instituciones del ICRT, siempre la emisora CMHW, por ejemplo, las emisoras de Villa Clara se escuchaban más que las emisoras nacionales en el territorio. Eso quiere decir también el compromiso con la audiencia y la calidad de la programación. Y te decía, yo trabajé con un colectivo en radio universitaria y empecé, como tú decías, yo soy de Quemado de Huino, de la tierra de Enrique Núñez Rodríguez, de Osvaldo Farré,
De la tierra del abuelo de mis hijos. Bueno. Así que estamos casi estamos emparentados. Y empecé a trabajar, como tú dices, en Radio Sound, siempre con programas de corte cultural. Y luego fui a CMHW, que me abrió las puertas. Allí yo recuerdo, coincidió, tú decías un premio, yo obtuve el premio el 70 aniversario de la radio cubana, con un programa juvenil que yo tenía que se llamaba La Fiesta del Guatao, dedicado también a pensar la radio que había hecho Cuba desde 1922 y también a proyectar la radio que los jóvenes necesitaban. Y ese fue un programa que yo guardo lo guardo en mis recuerdos con mucha alegría. Estuve 5 años haciendo ese programa. Luego dirigí programas que son clásicos, ahí en la radio villaclareña, como CMHW, que es la revista más antigua. Y eso hizo que cuando yo vine, luego del primer congreso de la Asociación Hermanos Ahí, a trabajar en la asociación aquí profesionalmente, yo siempre insistí con el presidente de la asociación en ese momento, que era Alpidio, y con los directivos, que yo quería no desvincularme de los medios. Y se dio la oportunidad de que pudiera durante 5 años dirigir Haciendo Radio. Otra gran escuela. Que es un clásico, con figuras, yo lo disfruté mucho porque eran los grandes de la radio. Yo tuve la posibilidad de trabajar, no sé, en el área internacional, en el comentario internacional, con Eduardo Dima, con Roberto Canela, la voz de la noticia, con Ana Margarita Gil, con Gladys Goizueta, con grandes figuras que a mí me enseñaron mucho. Y luego también con ir trabajando con una generación más joven, como Ana Teresa Badía, como el propio Mardiel, que fueron incorporándose. Luego, y para mí fue una escuela. En esos 5 años... Es que haciendo radio, no, o sea, ha sido era una aventura maravillosa. Ha sido una de verdad que era una aventura maravillosa. En Haciendo Radio nosotros obtuvimos, el colectivo, no solo yo, esos 5 años que yo dirigí Haciendo Radio, del 2002 al 2007, los 5 años tuvimos el gran premio de la radio cubana. Y obtuvimos grandes premios en modalidades diferentes, en especialidades diferentes, en los festivales de la radio. Porque es un programa muy escuchado, muy seguido, con una audiencia millonaria. No, y además los horarios, los informativos, yo por la experiencia que tengo de trabajar tantos años en los medios, ¿no? El horario, los informativos, la estrella de la noche es el informativo de televisión, en cualquier país. Pero la estrella de la mañana... Bueno, eso lo dices tú. Lo digo yo, son los informativos de la radio, en cualquier país. Es así, es así. Entonces tuve esa experiencia maravillosa que lo tuve que abandonar en el 2007 con dolor, porque ya yo tenía la responsabilidad de presidente de la Asociación Hermanos Ahí, y me costaba un poquito de trabajo levantarme y entrar a las 2 de la madrugada, no acostarte. Hacer colectivo. Me costaba un poquito de trabajo dormir, ¿no? Entonces ahí nació un proyecto que tú hablaste que también quiero mucho, que tuve ahora se cumplen los 15 años, que es Paréntesis, que es un espacio que agradezco mucho al canal educativo, que agradezco mucho a la dirección de la televisión. En ese momento lo dirigía Waldo Ramírez, que hoy es vicepresidente primero del ICRT, dirigía el canal, recuerdo, cuando presentamos el proyecto. Y empezamos a hacer ese Paréntesis, que era un poco, yo siempre he tenido la pretensión, y lo tengo aquí, o la angustia de que en la capital se conoce mucho la vida artística, científica, deportiva, y a veces se conoce menos la del país, que tiene una riqueza extraordinaria. Y entonces Paréntesis nació como esa idea de ver cómo nosotros podíamos poner el rostro del arte y la literatura joven, demostrar que era un rostro nacional. Y empezamos a hacer ese programa que ya cumple 15 años. Y luego llegó, que tú conoces bien, de manera muy accidentada, pero previo al Congreso del 2014 de la UNIA, 3 días antes de comenzar el Congreso de la UNIA, llegó el Noticiero Cultural, que era, como tú bien sabes, porque fuiste una de las defensoras de la necesidad de ese espacio, como un grupo de compañeros que yo respeto mucho, que admiro, que hoy probablemente no están porque tienen otras tareas, pero que fueron los inspiradores de ese proyecto, y que se lo merecen. Yo siempre digo que hay que reverenciarlo, aunque no estén directamente ligados a la producción, porque fueron los defensores de la idea. Y no se hubiese alcanzado el Noticiero Cultural si no se hubiese habido una batalla de décadas, porque se entendiera que era importante, que había una singularidad en la información cultural, que aunque tenga su espacio en los habituales de la información de la televisión, no es lo mismo trabajar para un público especializado, poder hacer comentarios, poder hablarle a la audiencia de manera más puntual sobre determinados fenómenos de la cultura. Sí, sobre todo que el Noticiero Cultural, en mi opinión, ha abierto la perspectiva de
un análisis más Claro, profundo, un exactamente. recorrido más profundo, Exactamente. un seguimiento Exactamente. de la información. El ejercicio de la crítica. Exacto, El ejercicio de la crítica. que son contados programas, el tuyo. Es decir, cuando uno saca cuenta de cuántos programas hacen un ejercicio de la crítica sosegado o que, como tú dices, dan seguimiento a la información, verdaderamente son pocos. Y entonces, ese es el cometido que tenía la idea del noticiero cultural, que ya parece que fue ayer, pero cumplió 7 años. Parece que fue ayer, pero cumplió 7 años. 7 pero años. bueno, pienso que Sí. se ha demostrado la necesidad del espacio y sigue teniendo un público. Fíjate, y lo más importante, yo recuerdo que algunos compañeros tenían la duda de si naciendo el noticiero cultural se invalidaban otros espacios de la cultura. Y nosotros siempre defendimos, y lo defendemos ahora en la unidad, que cada espacio tiene una singularidad y hay una necesidad. Ojalá nosotros pudiéramos tener muchos diálogos abiertos. Ojalá nosotros pudiéramos tener muchos espacios culturales para el cine cubano, como tiene Luciano, para este programa de los sábados que a mí me gusta mucho, que hace Julio Mirabal. Sitio del Arte. Sitio del Arte, o el que hace Magda, que recomienda lecturas o cine cubano. O sea, nosotros necesitamos de que la cultura transversalice los medios de comunicación. Yo añoro que vuelva a la televisión Hurón Azul. Yo creo que era un programa con una factura y con un lenguaje y un código diferente a todo lo que se ve hoy. Es que si analizamos, por ejemplo, la producción artística e intelectual de Cuba siendo un país, bueno, todos sabemos, pequeño, sí, en número de habitantes, en extensión territorial, etcétera, pero es reconocido en el mundo nuestra producción, digamos, ensayística, literaria. El cine cubano tiene obras importantes, estoy hablando de reconocimiento a nivel mundial. Sí. Por lo tanto, si debiera tener un reflejo que acompañe eso. En nuestro país hay una gran producción, pues debiéramos tener más programas de análisis. Por ejemplo, en la música tenemos programas musicales, pero más programas, digamos, de seguimiento, de análisis, por ejemplo, porque Cuba es un gran... Costa tiene uno, pero son pocos los programas. Pero Cuba es un gran productor de géneros musicales, por ejemplo. Exactamente. Entonces, es verdad. Y en la plástica, es decir, nosotros tenemos que seguir. Ahora hay más espacios, vamos a decir, hay más canales de televisión. Tenemos que fomentar. Hay que fomentar esos espacios. Es todo difícil porque, como dice como decimos nosotros, tú sabes, la televisión necesita dinero, es cara, es verdad. Y nosotros tenemos que hacerla con menos recursos, pero aspiramos a la mayor calidad. Pero o sea, fíjate, en ese debate... En los debates del Congreso de la UNED, que tú has participado en casi todos, yo no sé si estuviste en el fundacional, no, yo creo que no, era muy joven cuando eso. Ojalá. Pero en casi todos se ha discutido eso, y uno se da cuenta que hay talento. Y que hay que trabajar más con los guionistas que tenemos, y que hay que trabajar más con los creadores que tenemos, hay que escuchar más, porque hay muchas propuestas, que es verdad, como tú dices, tienen que estar acompañadas de un financiamiento, tienen que estar acompañadas de los recursos, pero nosotros, igual que tenemos ese acervo cultural reconocido internacionalmente, tenemos un talento creativo que debiéramos poner más en función de los medios. Se está haciendo un gran trabajo desde la unidad en la comisión de Magda Rexid, de cultura, medios y redes sociales, sobre todo en eso. Por ejemplo, toda la producción de dramatizados, que hoy, si no es mayor en cantidad, yo creo que podemos decir que es mayor en calidad. Sí. En el peor momento posible de recursos, como tú dices, impacto de la crisis, se están viendo productos de mucha calidad. Y nosotros debiéramos, una responsabilidad que tiene la unidad, es acompañar en ese ejercicio de diálogo con el ICRT y su sistema de emisoras y tanto de la radio como de la televisión, para que los creadores de más talento tengan espacio y puedan también ir ahí con sus proyectos y nosotros defenderlos. Yo creo que esa es una tarea que tiene la unidad. Siempre la ha tenido, pero en el 9º Congreso fue uno de los temas que más se discutió. Si un elemento transversalizó los debates del 9º Congreso, ya que tú hablabas en la presentación de Desafío, es de qué manera nosotros hacemos una radio y una televisión más culta, y de qué manera nosotros podemos verdaderos productos de calidad que permitan, primero, ir sustituyendo algunos productos de calidad muy cuestionable, foráneos, que se ofrecen en nuestros medios. A veces nosotros defendemos que la calidad de vida de nuestra población, el concepto fidelista que tanto
nos habló en encuentros de la UNIA, en la propia Asociación de A lo Hermanos Ahí. largo de los congresos, A de lo los largo del Congreso, consejos, de los plenos. exactamente. Siempre Fidel defendió la idea de que la calidad de vida de nuestra gente también tenía que tener un contenido espiritual. Que todos los productos espirituales que pudiéramos hacer, que toda la producción audiovisual, que todo lo que pudiera significar recreación, entretenimiento, culto, podía contribuir a elevar la calidad de vida de nuestra gente. Que el socialismo tenía que medirse no solo por los bienes materiales que hacen falta, que pudiéramos proveer a nuestro pueblo, sino también por los productos culturales que pudiéramos hacerle llegar a nuestra población. Por eso uno de los pilares, tanto de Palabra a los Intelectuales que tú decías, como también del discurso fundacional y de la génesis de aquellos grandes intelectuales que se reunieron en torno a la fundación de la UNIA, era de qué manera la creación artística y literaria podía llegar al pueblo. Recuerda que Fidel decía que la cultura llega a ser real patrimonio del pueblo, decía Fidel. ¿Qué cosa es patrimonio del pueblo? Bueno, que la gente pueda acceder, que la sienta suya, que contribuya a su entretenimiento, que contribuya a una manera de que la gente sienta que cuando consume la cultura de manera natural, está siendo mejor persona. Ha recordado muy justamente la acción de Fidel a lo largo de los congresos de la UNEA, de los consejos, de los plenos, que transcurrían, tú sabes, en los plenarios y transcurrían en los pasillos también, siempre escuchando y siempre dando ideas y siempre apoyando. Entonces estamos en los 60 años de la UNEAC y de Palabras a los Intelectuales. ¿Cómo tú ves desde hoy, tú como presidente de la UNEAC, cómo percibes esas palabras de Fidel y qué representan para ti en cuanto al futuro al futuro de la UNEAC, en el cual tú te toca jugar un papel? Por estos días se ha estado hablando mucho de una joya literaria ahora mismo y del debate de ideas en la UNIA, que es un texto que acabamos de compilar con Elías Ramírez, el historiador, donde por vez primera publicamos todas las intervenciones de Fidel en los encuentros de la UNIA. Hay algunas que son inéditas, Loli, y a mí me ha permitido en la preparación del libro, y además cuando he revisado el libro no solo he revisado lo que Fidel dijo, sino también imágenes, eso que tú dices de los pasillos, lo que generaba un encuentro con Fidel. Y eso me ha permitido no solo revisar Palabras a los Intelectuales, sino ver en el transcurso de los 60 años ese diálogo abierto que Fidel estableció con los intelectuales, con los escritores y artistas, en diferentes momentos de la realidad cubana que estaba, vamos a decir, signada por urgencias diferentes del momento. No es lo mismo el encuentro de Fidel del 61, que es el encuentro de unos días o unos meses después de Palabras a los Intelectuales, 50 días después de Palabras a los Intelectuales fue el primer congreso de la UNIA. No es el mismo encuentro que tú en el año 98 o en el 88, cuando ya comenzaba el periodo especial, que tú en el 2003. Son encuentros donde uno se da cuenta que las intervenciones, además de motivadas por ese debate que había, también estaban asignadas por la complejidad del momento histórico que estaba viviendo el país, que tú lo mencionabas al principio, que siempre ha tenido una singularidad para nosotros. Y comparando esas intervenciones de Fidel con ese discurso de Palabras a los Intelectuales, yo me doy cuenta que por qué Palabras a los Intelectuales es la piedra angular de la política cultural. Yo creo que Fidel, con una inteligencia extraordinaria, logró esbozar en Palabras a los Intelectuales las prioridades de la vida cultural en revolución. Y luego, en esos encuentros de la UNIA, lo que hicimos de alguna manera fue revisitar esas ideas de Fidel. Y hoy, como tú dices, constituye un desafío para la UNIA pensar que muchos de esos temas todavía hoy no hemos logrado materializarlos de la manera en que Fidel incluso se adelantó en el tiempo.
y que tienen una vigencia absoluta. El hecho de pensar la cultura desde la más amplia libertad creativa, es decir, todo el mundo, todos los escritores y artistas, en la revolución tenemos espacio para hacer la obra, es una idea que tiene una vigencia tanto hoy como en el 61. La idea de que las instituciones culturales tienen que respaldar la creación y que tienen una responsabilidad de promover y proteger el arte que se hace y de acompañar al artista en el proceso creativo y en la circulación luego de ese arte, tiene una vigencia tanto hoy como en el 61, aunque hay lenguajes nuevos, Claro. aunque está transversalizado hoy Bueno, por las redes sociales, por los medios. Las nuevas tecnologías, Hola. surgen nuevas maneras de comunicarse. Exactamente. Pero sigue ejercitándose, digamos, la libertad de creación. Exactamente. Y es más necesario que nunca tener claros esos conceptos, que son conceptos muy manipulados por el enemigo. El concepto de que el arte tiene que ser patrimonio real del pueblo, como decíamos, es la idea de que, bueno, es la idea que tiene todo artista, de que la materialización real de la obra artística solo encuentra realización plena cuando llega al público. Cuando llega al público. Cuando llega al público. La preparación, por ejemplo, de las generaciones nuevas a partir de la enseñanza artística o de un movimiento de instructores de arte, como concibió Fidel y como luego, a partir de la batalla de ideas, también se gestó de alguien que pudiera enseñar para apreciar. Nosotros en las discusiones del noveno Congreso de la UNED hablamos mucho de que hoy el instructor de arte tiene que incorporar en su formación, como está pasando ahora mismo, los códigos audiovisuales. Claro. Porque hoy hay que ayudar al público también a que entienda y a que no le pasen gato por liebre cuando le dan un producto de comunicación y que tenga capacidad para discernir en lo que está recibiendo. Sí, ese yo creo que ha sido digamos, un elemento, un leitmotiv a lo largo de los años, de las décadas. No es solamente la creación artística, sino la formación de capacidades de apreciación artística para crear un público y que la gente sea, así como decía Fidel, más plena, más feliz mediante el disfrute de la cultura nacional. Debo decirte que la charla contigo es muy agradable. Quisiera que el programa tuviera más tiempo, pero nos quedan 4 minutos. Entonces, dime, ¿qué es lo que tú consideras que es tu principal desafío como un creador, una persona apasionada por la radio, apasionada por la televisión, apasionada por la creación, pero además apasionada también por esta tarea que te ha dado la vida y que te ha dado tu desarrollo? Porque no hemos hablado de la HS, pero esa fue también otra gran escuela para ti. Claro. Mira, Loli, yo soy un inconforme vocacional, igual que soy un optimista. Yo tengo un equipo maravilloso que trabaja en la unidad, que algunos han pasado por aquí en estos días de diálogo, formado por generaciones diversas. Está desde una decana de la creación artística y de la promoción cultural, como es Levio Benumá, hasta gente mucho más joven que nos hemos incorporado a las tareas de organización y de trabajo de la unidad. Nosotros tenemos un mandato muy claro que nos dio el Pleno del noveno Congreso, donde tú estuviste, que de alguna manera yo lo interpreto como el reto de mantener una organización viva, actuante, beligerante, crítica hacia lo mal hecho, pero aportadora de bienes y de belleza, y promotora de la obra de los más importantes escritores artistas. Es decir, nosotros tenemos el reto de preservar ese acervo cultural que es parte de nuestra identidad, que durante 60 años la unidad ha desarrollado, ha potenciado y ha protegido. Pero también tenemos la responsabilidad de que la organización se parezca a su tiempo, de que esas nuevas generaciones que se han ido incorporando convivan en armonía, y en armonía creativa y turbulenta, como es la creación artística, con esas otras generaciones, y que esta sea una organización que no solo sea del gremio artístico, que sea una organización que aporte a la sociedad, que como ha sido en décadas anteriores, participe en las políticas culturales, participe en la toma de decisiones de la creación artística y literaria, lleve allí a cada uno de los espacios donde están las instituciones culturales, donde se toman decisiones, lleve allí la opinión de los escritores y artistas. Nosotros vivimos un momento de privilegio. El presidente Díaz-Canel, con ese discurso singular
y excepcional en la clausura del 9º Congreso, nos llamó a que la unidad estuviera todo el tiempo aportando a la sociedad. Nos dijo que la unidad tenía que seguir librando una batalla contra la incultura y la indecencia. Y yo estoy desesperado, no se puede, tú me lo decías antes de comenzar el programa, no se puede desconocer lo terrible que ha sido este tiempo de pandemia, que ha impedido que nos veamos de manera pública, porque la unidad es un hervidero siempre de debate de ideas creativas, y nosotros queremos potenciar eso mucho más. Y eso indiscutiblemente está impactado por la COVID, pero esos son los retos que tenemos. Yo creo que primero cumplir con lo que la gente nos pidió en el 9º Congreso, con los creadores. Yo creo que vamos a ser evaluados, no en 5 años, cuando nos podamos ver de qué ha hecho la unidad y qué no ha hecho, pero tenemos que seguir con ese compromiso. Yo creo que estos 60 años no pueden ser 60 años de celebración ceremonial. Tienen que ser 60 años de compromiso y de trabajo con los creadores y con la creación, comprometidos con este país y con su revolución. Bueno, muchísimas gracias, Morlote. Gracias a ti. Heredas 60 años de belleza, Es verdad. de alegría, de aportes y de cosas maravillosas, pero heredas también una gran responsabilidad que me alegra mucho que la tomes con esa alegría también y con esa responsabilidad. Muchísimas gracias por estar en nuestros diálogos singulares, pudiéramos decir, de verano. Todos tenemos ahora que aprender a hacer cosas singulares. Gracias, éxitos y bueno, cuenten siempre con Diálogo Abierto y con toda la televisión que nosotros contamos con ustedes. A ustedes, pues, lo de siempre, los invitamos otra vez a Diálogo Abierto.